Desde que el comunismo irrumpió en el movimiento obrero y se convirtió en la ideología revolucionaria capaz de sacar a la clase obrera de la situación de explotación en la que se encontraba, la burguesía y todos sus sirvientes se pusieron manos a la obra para distorsionar el pensamiento comunista y presentarlo a los obreros como algo nocivo y demoníaco. La propaganda y los relatos anticomunistas no surgen del vacío, sino que ha sido la élite burguesa y sus mercenarios juntaletras quienes han difundido estas mentiras anticomunistas con el único objetivo de impedir la organización revolucionaria del proletariado. El magnate del periodismo estadounidense William Hearst tuvo mucho que ver con la difusión de las mentiras anticomunistas y hay que estudiarle para que las nuevas generaciones entiendan cómo se crean los relatos oficiales anticomunistas. Pues en este vídeo quiero desenmascarar a William Hearst y mostrar cuáles fueron sus mentiras. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta, comenzamos. La prensa siempre ha tenido una importancia enorme en cualquier sociedad y los grandes medios de comunicación han moldeado la opinión pública en favor de distintos intereses políticos. No es ninguna casualidad de que los medios de comunicación estén considerados como el cuarto poder, ya que su influencia es enorme. Pero, concretamente, la prensa amarilla o la prensa sensacionalista acaba penetrando de una manera brutal en las mentes de los ciudadanos. William Randolph Hearst fue uno de los padres de la prensa sensacionalista en aquella época en el que el movimiento comunista y sindical tenía fuerza tanto en Estados Unidos como en los países capitalistas. Se encargó de usar todo su poder e influencia para construir relatos anticomunistas que han perdurado en el tiempo. A alguno le sonará William Hearst porque el director Orson Welles dirigió y produjo la película Ciudadano Kane, que estaba basada en el personaje de William Hearst. Pero creo que con este vídeo, aparte de conocer a Hearst, vais a ser conscientes de las falsedades que difundió a través de su prensa. William Randolph Hearst nació en San Francisco, California, el 29 de abril de 1863. Hearst era hijo único de George Hearst, millonario, propietario de distintas minas de plata y senador, y de la filántropa Fove Apperson Hearst. A William Hearst nunca le faltó de nada, y eso lo malacostumbró. Estudió en el St. Paul's School de Concord y posteriormente fue a la Universidad de Harvard. Hearst nunca acabó sus estudios, puesto que fue expulsado de la universidad por montar fiestas ilegales de cerveza o caricaturizar a sus profesores. Para los 24 años, Hearst era un joven estadounidense que vivía gracias al dinero de su familia, pero sin estudios universitarios y tampoco trabajo, aunque sí he de decir que durante un breve periodo de tiempo estuvo como aprendiz de reportero en el Boston Globe y en el New York World, pero ser aprendiz de reportero no entraba en la mente de Hearst, que tenía grandes ambiciones en la vida, de modo que, como todo hijo de papá, se valió del capital y las propiedades de su familia para salir adelante, y esto es un privilegio que solamente tienen unos pocos. Cuando su padre fue elegido senador por California y se marchó a Washington, dejó a su hijo a cargo del periódico San Francisco Examiner. Cuando ya llevaba unos años a cargo del San Francisco Examiner, Hearst ya vio con claridad qué clase de imperio iba a montar y cómo quería vivir el resto de su vida. Su objetivo era montar una gran cadena de periódicos que difundiera sus periódicos y revistas por todo el país. Para hacerlo realidad, Hearst creó la Hearst Corporation, que sería la raíz de su futuro imperio. Como buen empresario, Hearst se dio cuenta que su único objetivo era vender periódicos. No importaba si el periódico contaba la verdad o no. Lo importante era vender el máximo número de periódicos para maximizar las ganancias. De este modo, Hearst, influenciado por Joseph Pulitzer, rompió con el clásico funcionamiento de los periódicos que se limitaban a narrar los sucesos nacionales e internacionales y empezó a darle forma a lo que hoy se conoce como la prensa amarilla o sensacionalista. Brevemente, el sensacionalismo de la prensa de Hearst se basa en los siguientes 4 puntos.
puntos. 1. Titulares impactantes. Sus periódicos utilizaban titulares grandes y llamativos que capturaban la atención de los lectores de inmediato. Estos titulares estaban diseñados para generar curiosidad, emociones fuertes o incluso miedo, atrayendo así a un público más amplio. 2. Exageración y dramatización. Hearst a menudo exageraba o amplificaba los hechos en sus historias para hacerlas más impactantes. Utilizaba un estilo narrativo emocional y dramático que aumentaba el interés del lector. Esta dramatización incluía detalles sensacionalistas o detalles escandalosos en las noticias. 3. Enfoque en temas controvertidos y sensibles. Hearst buscaba temas polémicos y sensibles que generaran debate y provocaran reacciones emocionales en el público. Esto incluía temas como crímenes, escándalos, asuntos políticos y sociales de alto perfil y eventos trágicos. 4. Uso de imágenes y fotografías impactantes. Hearst comprendía el poder de las imágenes y utilizaba fotografías llamativas y gráficas para acompañar sus historias. Estas imágenes ayudaban a transmitir la sensación de urgencia y emoción que buscaba generar. El uso del sensacionalismo por parte de Hearst aumentó considerablemente el número de lectores del San Francisco Examiner, lo que le apuntaló como un empresario con mucho potencial en Estados Unidos. En 1895, con la ayuda de su madre, compró el New York Morning Journal y entró en competencia directa con el New York World de Joseph Pulitzer, uno de los magnates de la prensa más importantes del país. La competencia entre Hearst y Pulitzer fue feroz, y Hearst no dudó en arrebatarle escritores, guionistas, columnistas y dibujantes a Pulitzer para debilitarle. Para atraer a periodistas y columnistas de otros periódicos, Hearst trató de dar salarios más altos, no preguntaba por la vida personal de sus trabajadores, y hay que tener en cuenta que muchos de ellos tenían problemas serios con el alcohol y las drogas, y lo único que le importaba a su periódico era vender, no tanto contar la verdad. El World de Pulitzer y el Journal de Hearst entraron en una competencia periodística feroz en el que la verdad y la narración objetiva de los hechos desapareció por completo para dar paso al sensacionalismo y a la manipulación mediática. Pero el salto cualitativo de la prensa de Hearst vino tras la Guerra de Independencia de Cuba y la consiguiente guerra entre Estados Unidos y España. Para finales del siglo XIX, Estados Unidos ya se mostraba al mundo como una potencia y sus ambiciones expansionistas en América pasaban por controlar Cuba, que por aquel entonces formaba parte de España. Hearst era partidario de que Cuba quedara supeditada a Estados Unidos, y el gobierno estadounidense ya había extendido una propuesta de compra a los españoles, pero la propuesta fue rechazada. Estados Unidos intentó aprovechar la existencia de independentistas en Cuba para exigir el abandono de España de la isla. Para legitimar las intenciones expansionistas y antiespañolas de Estados Unidos, la prensa de Hearst difundió todo tipo de noticias sensacionalistas que hablaban de hambrunas cometidas por los españoles, amenazas a ciudadanos estadounidenses en Cuba y campos de concentración y de exterminio para los nativos. No solo eso, Hearst mandó a Cuba a distintos reporteros para que proporcionaran imágenes o dibujos de las atrocidades españolas. Pero, para sorpresa de Hearst, el reportero Frederick Remington, que fue enviado a Cuba, no vio nada de lo que su prensa estaba relatando, por lo que pidió a su jefe regresar a Nueva York. Sin embargo, Hearst le contestó lo siguiente: usted suministre las imágenes y yo le proporcionaré la guerra. Ahora bien, he de decir que aún existe el debate de si Hearst acuñó realmente esta frase, pero sin duda la prensa de Hearst difundió todo tipo de noticias para legitimar una guerra entre Estados Unidos y España por Cuba. Pero el suceso clave se dio en febrero de 1898. Las intenciones de Estados Unidos por hacerse con Cuba eran cada vez más claras, y en una maniobra de provocación contra los españoles mandaron el acorazado Maine a La Habana, y los españoles respondieron mandando el crucero Vizcaya al puerto de Nueva York. Pero en la noche del 15 de febrero se reportó una explosión en el puerto de La Habana y resultó ser el acorazado de Maine, que había saltado por los aires sesgando la vida de 256 marineros. Rápidamente, la prensa de Hearst, sin prueba alguna, acusó a España de ser el artífice de la explosión del Maine y preparó a la opinión pública de Estados Unidos para que asimilaran la idea de que España había atacado el Maine matando a los marineros estadounidenses. España ofreció a Estados Unidos organizar una comisión de investigación conjunta, pero Estados Unidos la rechazó.
razón. Influenciados por la prensa de Hearst y en aras de hacerse con Cuba, los estadounidenses sostuvieron que el Maine fue atacado por los españoles, mientras que los españoles publicaron algunas conclusiones muy interesantes que podían explicar el hundimiento del Maine. He aquí algunas de las conclusiones. El hundimiento pudo ser provocado por una explosión accidental de la Santa Bárbara motivada por el calentamiento de los mamparos que la separaban de la carbonera contigua. Si hubiera sido un ataque externo, habría peces muertos en el agua, y no se encontraron peces muertos en el agua, y el acorazado no pudo ser víctima de una mina española porque en el puerto de La Habana no había minas españolas. Estas son algunas de las conclusiones que se han ido sacando a lo largo de las últimas décadas acerca del hundimiento del acorazado Maine, pero todo apunta a que España no tuvo nada que ver y que el acorazado se hundió bien por un accidente interno o a consecuencia de una operación de falsa bandera orquestado por los propios estadounidenses para tener el argumento de entrar en una guerra con España por Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Como acabo de decir, Hearst culpabilizó sin pruebas a los españoles del hundimiento del Maine y publicó reportajes y todo tipo de noticias falsas tanto de la guerra de independencia cubana como de la guerra entre Estados Unidos y España. La mayoría de los artículos publicados durante aquella guerra eran medias verdades o directamente estaban basadas en fuentes no fiables, pero a Hearst no le importaba porque lo único que pretendía era vender periódicos y a su vez cumplir con el propósito de arrebatar Cuba a los españoles, y vaya si lo consiguió. El Journal de Hearst superó la marca de 1 millón de ejemplares vendidos y se cumplió su sueño de expulsar a los españoles de Cuba y que la isla quedara supeditada a Estados Unidos. De esta manera, Hearst se convirtió en uno de los magnates de la prensa más importante e influyente de todo Estados Unidos. A principios del siglo XX, Hearst saltó al panorama político para obtener mayor trascendencia y fama en Estados Unidos. De 1903 a 1907, Hearst fue elegido miembro de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos y usó tanto el populismo como el sensacionalismo para acceder a dicho cargo político. Hearst criticó a los políticos corruptos del país y se presentó a sí mismo como un hombre que se había hecho a sí mismo poniendo de ejemplo el imperio mediático que había creado, algo verdaderamente falso porque todo lo que pudo crear Hearst fue gracias a la posición privilegiada que tuvo al nacer y al dinero de su familia. A su vez, criticó a las élites estadounidenses y a los gobernantes presentándose como víctima, ya que estos mismos gobernantes no les agradaba la clase de prensa que hacía Hearst y su prensa era atacada y criticada constantemente, por lo que se jugó esa baza para representarse como una especie de anti-establishment que iba a defender a sus lectores de los ataques políticos. El populismo y el sensacionalismo no fue suficiente para que Hearst fuera elegido alcalde o gobernador de Nueva York e incluso se presentó como candidato demócrata para la presidencia, pero fue derrotado por Alton B. Parker. Al no prosperar en la política, Hearst continuó con el mundo de la prensa y de los medios de comunicación y para entonces se había dado cuenta que en ciertas ocasiones no había que ser político para influir en la gente, sino que con el poder de la prensa podía moldear la opinión pública a su antojo. Esto es, se dio cuenta de la verdadera influencia del cuarto poder. En 1909 fundó la International News Service, que acabó convirtiéndose en una importante agencia de noticias del país. Un año después comenzó la Revolución Mexicana y William Hearst también desempeñó un papel importante en contra de los revolucionarios mexicanos. Hearst defendió primero a Porfirio Díaz y después a Victoriano Huerta, pero Hearst no los defendió porque quería estabilidad económica en México ni nada parecido, sino por intereses propios. Para aquellos años, Hearst poseía muchas propiedades, haciendas y más de 3 millones de hectáreas en México y sobre todo en Chihuahua, y con miedo a que una reforma agraria acabara entregando esas propiedades a los campesinos, intoxicó a la opinión pública estadounidense y puso a una gran cantidad de ciudadanos en contra de los revolucionarios mexicanos. Antes de los años 20, Hearst se dedicó a expandir su imperio y abrió nuevos periódicos en Boston, Chicago y Los Ángeles. Su imperio se hizo cada vez más grande y Hearst no se quedó únicamente en la prensa escrita, puesto que compró el estudio de animación International Film Service, las revistas Cosmopolitan, Good Housekeeping, Town and Country y Harper's Bazaar, la estación de radio Wins, la compañía cinematográfica Cosmopolitan Productions y varios bienes e inmuebles en Nueva York. Para mediados de los 20, Hearst
era dueño de un enorme imperio que abarcaba 28 periódicos de tirada nacional, más las estaciones de radios y las compañías cinematográficas que os he mencionado. Cabe destacar que en la Primera Guerra Mundial, Hearst se opuso a la entrada de Estados Unidos en la guerra y se mostró a la gente como un enemigo del Reino Unido. De esta manera, Hearst intentó explotar el sentimiento antibritánico que aún existía en la sociedad estadounidense para ganarse a los sectores más nacionalistas del país. A su vez, Hearst mostró su simpatía por Alemania y era partidario de la expansión alemana en Europa, de ahí que se opusiera e hiciera campaña en contra de los préstamos y envíos de municiones a Inglaterra y Francia. Esto fue tan descarado que estos dos países, junto a Canadá, prohibieron la prensa de Hearst en sus países. Terminada la Primera Guerra Mundial, Hearst se opuso a la recién creada Sociedad de Naciones y se mostró partidario de que Estados Unidos siguiera su camino en solitario, porque ir de la mano de los europeos iba a frenar el ascenso del país, porque veía Europa como el viejo continente decadente. Con el final de la Primera Guerra Mundial y el comienzo de la nueva década en la geopolítica, emergieron dos líneas políticas e ideológicas distintas al liberalismo y a la socialdemocracia, que fueron el comunismo con la URSS como su primera expresión y el fascismo con la Italia de Mussolini como el primer proyecto fascista. Hearst, que ya había defendido al mexicano Porfirio Díaz para proteger sus intereses y propiedades, analizó la situación geopolítica y entendió que el comunismo era uno de los mayores peligros que existían en el mundo para grandes empresarios como él. Así pues, poco a poco fue radicalizando sus posturas y defendió la Italia fascista de Mussolini. Aún no está del todo claro si Hearst era partidario de que Estados Unidos experimentara un auge fascista, pero lo que sí está claro es que Hearst y toda su maquinaria de prensa se pusieron manos a la obra para sembrar el anticomunismo en Estados Unidos y se viera esta ideología como la más nociva y capaz de acabar con los valores sociales y culturales. Como no, todos estos valores de los que hablaba Hearst no le importaban nada. Lo que le importaba era mantener el comunismo fuera de las fronteras estadounidenses y que se persiguiera a los comunistas dentro del país. De ahí que en los años 30 Hearst se mostrara partidario de una caza contra los rojos y la prensa de Hearst denunció incluso a reporteros socialdemócratas o liberales que no estaban de acuerdo con el exacerbado anticomunismo de Hearst. El acercamiento de Hearst al fascismo era un hecho y poca gente sabe que el mismo Hearst contrató a Mussolini para que escribiera artículos en su prensa, llegándole a pagar 10 veces más de lo que cobraba cualquier otro guionista, periodista o redactor de sus periódicos. Mussolini escribió artículos para Hearst hasta 1935, año en el que acordaron dejar de publicar sus artículos debido a la delicada situación internacional y porque Hearst debía guardar las apariencias. No creáis que Mussolini fue el único personaje reaccionario al que Hearst dio trabajo en su prensa, porque los nazis, Goering y Rosenberg, también publicaron varios artículos para la prensa de Hearst. Pero el coqueteo de Hearst con los fascistas no termina aquí, porque también entabló contacto con los nazis. En los años 30, los grandes empresarios, poderosos políticos y, como no, la élite de Estados Unidos tenían mucho miedo a la Unión Soviética y a la Internacional Comunista que apoyaba a los distintos partidos comunistas que se habían ido creando a lo largo del mundo después de la creación de la Rusia soviética. La Italia fascista y la Alemania nazi, junto al resto de regímenes autoritarios de corte fascista que tomaron el poder en Europa, se convirtieron en el escudo anticomunista que necesitaba la élite oligárquica internacional. De esta manera, no es de extrañar que muchos magnates como Hearst se acercaran a los fascistas y a los nazis para prevenir el auge comunista en los países capitalistas. En el caso concreto de Hearst, en el verano de 1934 visitó Alemania. Lo primero que hizo Hearst fue reunirse en Múnich con Ernst Hamster-Engel, oficial de prensa del Reich y asesor íntimo de Hitler. Posteriormente, se reunió de manera privada con Hitler, con el que pactó que Alemania compraría sus noticias extranjeras a través de la agencia International News Service y el acuerdo se cerró en 1.000.000 de marcos al año. Dice mucho de Hearst que los nazis, que a través de Goebbels habían entendido muy bien el poder del cuarto poder, se interesaran por su prensa. Si alguien pone en duda la simpatía que desarrolló Hearst por Hitler, ahora os leo lo que dijo el mismo Hearst al New York Times el 23 de agosto de 1934. Si Hitler logra señalar el camino de la paz y el orden, habrá logrado hacer el bien no solo para su propio pueblo, sino para toda la humanidad. De ahí que Hearst
Hearst se ganara el mote de el fascista número 1 de Estados Unidos. Después de la visita de Hearst a la Alemania nazi, la prensa de Hearst comenzó a publicar un sinfín de noticias acerca del supuesto genocidio que estaba provocando el gobierno soviético contra el pueblo ucraniano, y todas las pruebas apuntan que la publicación masiva de este tipo de noticias vino condicionada por la visita de Hearst a Alemania. Hasta entonces, el periódico oficial del partido nazi fue el que más noticias antisoviéticas había difundido en Europa, y también de los primeros periódicos que comenzó a hablar del genocidio ucraniano que estaba provocando Stalin. Pero, debido a las taras nazis y el uso de la propaganda por parte de Goebbels, las noticias difundidas por ellos no eran tomadas muy en serio en el resto de los países capitalistas democrático-burgueses, de modo que la prensa de Hearst tomó el relevo y continuó con la misión antisoviética que hasta entonces estaba llevando a cabo el periódico oficial del partido nazi. Ahora bien, Hearst no era tonto, tenía en cuenta la geopolítica y el poco aprecio que tenía la ciudadanía estadounidense y europea hacia los nazis, por lo que sería una desfachatez difundir la noticia del genocidio ucraniano basándose en la prensa nazi. Así que se valió del informe que presentó el cardenal de Viena, Theodor Initzer, en el que hablaba sobre la hambruna ucraniana. En el año 1935, la prensa de Hearst inauguró la campaña antisoviética sobre el genocidio ucraniano y se publicaron unos cuantos reportajes de distintos reporteros que trabajaban en la prensa de Hearst y que tenían pruebas sobre la existencia de la hambruna. En febrero de 1935, la prensa de Hearst publicó una serie de artículos de un tal Thomas Walker en el que aseguraban que Walker había pasado varios años en la URSS y había presenciado muchas atrocidades del gobierno soviético. Primeramente, Hearst comenzó mal, porque Thomas Walker no era Thomas Walker, sino un exconvicto llamado Robert Greene, que estuvo en la URSS 13 días y no años, y que fue expulsado al intentar sacar a un guardia blanco del país. Los artículos de Thomas Walker, o mejor dicho, de Robert Greene, estaban acompañados de duras imágenes que supuestamente mostraban la hambruna ucraniana, pero se descubrió que las imágenes utilizadas por la prensa de Hearst no eran de Greene, sino de Fridtjof Nansen, y pertenecen al álbum Human Life in Russia, en el que Nansen fotografió la hambruna que vivió la Rusia soviética en 1921 y no 12 años después. Pese a saber esto, la prensa de Hearst no tuvo ningún reparo en publicar los artículos y las imágenes proporcionadas por Robert Greene, alias Thomas Walker. Lo único que importaba eran las duras imágenes para que los lectores se pusieran en contra del gobierno soviético. La historia de Walker o Greene no acaba aquí, porque Louis Fisher, periodista estadounidense para el New Republic y The Nation que se encontraba en Moscú y se ponía en contacto con la mayoría de los reporteros estadounidenses que iban a la URSS a realizar reportajes, aseguró que nunca tuvo la oportunidad de conocer a Walker y lo que descubrió es que estuvo en Moscú y que posteriormente tomó un tren transiberiano que lo llevó a Manchuria, por lo que no pasó en ningún momento por Ucrania, así que difícilmente podría recabar información sobre lo que allí pasaba. Pero no creáis que Hearst se dio por vencido porque usó a más periodistas fraudulentos para alimentar el anticomunismo en sus lectores. Harry Lang fue el siguiente, y este militó en el Partido Socialista de Estados Unidos, lo que supuestamente daba credibilidad a sus relatos. Pero lo que la prensa de Hearst escondió fue que Lang pertenecía al ala derechista del partido y que participó en acciones antihuelguísticas durante años. Los artículos antisoviéticos de Lang fueron desmontados por el trabajador estadounidense llamado Santo Mirabelle, el cual trabajó en Kharkov. El siguiente periodista fue Andrew Smith, y él aseguró que vivió años en la URSS y que el gobierno soviético estaba provocando un genocidio contra el pueblo ucraniano. Los artículos de Smith fueron replicados por el periódico The Nation y por el periodista Karl Baja, el cual escribió un contrarrelato desmintiendo punto por punto la información dada por Smith. A Smith le siguió Fred Bell, el cual trabajaba para el ya mencionado Harry Lang. Bell escribió los artículos antisoviéticos más exagerados de los periodistas que he mencionado hasta ahora, pero como el resto de sus colegas, los artículos de Bell no pasaron la prueba de la verdad y fueron desmentidos por el periódico Daily Worker entre el 12 y el 15 de julio de 1935. Además, un ex compañero de Bell, con el que había trabajado en Kharkov, lo llamó mentiroso y aportó pruebas que demostraban que la información proporcionada por Bell era falsa. Como veis, los artículos de la prensa de Hearst sobre la hambruna ucraniana son el claro ejemplo de periodismo sensacionalista
sensacionalista. El único objetivo de Hearst era vender el mayor número de ejemplares partiendo de imágenes escalofriantes de gente famélica y difundir odio contra la URSS entre sus lectores estadounidenses, muchos de los cuales eran trabajadores. Lo penoso de todo esto es que muchos de los reportajes, artículos e imágenes difundidas por aquellos años por la prensa de Hearst son usadas hoy como pruebas verídicas para demostrar el supuesto genocidio ucraniano. Por supuesto que esto no quita que durante esos años hubiera una hambruna en la URSS y que fue especialmente dura en algunas zonas del país como en Ucrania o en Kazajistán, pero las intenciones de Hearst eran otras. Eso sí, la prensa de Hearst apenas habló de la hambruna que se originó en Estados Unidos, también conocida como el Dust Bowl, y que dejó alrededor de 5 millones de muertos, según la investigación de Donald Worster titulada Dust Bowl, las llanuras del sur en la década de 1930. Así que, dentro del historial de Hearst, debemos meter que fue uno de los personajes que más aportó al relato del genocidio ucraniano provocado por Stalin. Durante esos años Hearst primero apoyó a Roosevelt, pero también le llegó a atacar a él y a su New Deal, diciendo que esa política económica era más comunista que los comunistas y era profundamente antiestadounidense. También se opuso a la propuesta de Roosevelt de recuperar las relaciones formales con la URSS, y toda la campaña antisoviética que os acabo de mencionar hay que entenderla en este contexto. Después de la llegada al poder de Hitler, Hearst también comenzó a difundir un lema que era America First, que recuerda al lema utilizado por Donald Trump en su campaña. No solo eso, mientras que publicaba contenido anticomunista y antisoviético en su prensa, alababa los logros de la Alemania nazi e incitaba a los políticos estadounidenses a que Estados Unidos se acercara a Alemania e Italia para continuar con el cerco contra la Unión Soviética. Es más, cuando las relaciones entre Estados Unidos y Japón comenzaron a deteriorarse, Japón mandó al príncipe Tokugawa Iesato a Estados Unidos para mejorar la relación entre los dos países, y el príncipe japonés se reunió con Hearst para sentar las bases para un posible acercamiento entre Estados Unidos y Japón. Para finales de la década de los 30, Hearst era uno de los magnates más importantes de Estados Unidos y uno de los hombres más poderosos e influyentes del país. Tened en cuenta que su prensa contaba con más de 20 millones de lectores diarios, aunque también hay que destacar que Hearst sufrió un duro revés con la Gran Depresión y la minería, la ganadería y la silvicultura que controlaba le proporcionaron los dividendos que necesitaba. La crisis por la que pasó Hearst se debió a la masiva compra de terrenos, obras de arte, castillos, distintos inmuebles, por no querer reducir costos y no saber vender varias propiedades como distintos periódicos cuando lo necesitaba. Sus asesores financieros se dieron cuenta de que tenía una deuda de decenas de millones de dólares y que no podía pagar los intereses de los préstamos, y la venta de bonos no atrajo a los inversores, por lo que la opinión pública comenzó a conocer la crisis económica por la que estaba pasando Hearst. El magnate estadounidense evitó la bancarrota gracias a la hipoteca de sus inmuebles, a la venta de obras de arte, de terrenos y de animales exóticos, e incluso gracias a un préstamo de $1 millón que le dio su pareja sentimental, la actriz Marion Davies. La Segunda Guerra Mundial le vino bien a Hearst, ya que sus periódicos consiguieron recuperar una parte considerable de la tirada que tuvo en años pasados, pero nunca recuperó el dinero, la influencia y fama que tuvo en décadas pasadas. Finalmente, Hearst falleció el 14 de agosto de 1951 a los 88 años de edad en Beverly Hills. A modo de curiosidad, he de decir que el destacado director Orson Welles se basó en la vida del propio Hearst para grabar la mítica película Ciudadano Kane. William Hearst, uno de los magnates más poderosos e influyentes de Estados Unidos, fue uno de los creadores de la prensa amarilla y sensacionalista. A él se le atribuyen muchos relatos anticomunistas que han perdurado hasta hoy en día, pero como todo buen empresario, lo que realmente buscó Hearst fue un clima propicio para él y su imperio, y para ello era necesario combatir el comunismo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que desenmascarara algún otro personaje famoso? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer. También tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta en Gumroad. Pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo
próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!